Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, señora. Buenos días, profe. Bueno, perdónenme un momentico que yo aquí como que cometí un error con el otro grupo y le mandé el enlace de otra clase. ¿A ustedes les mandé el que era? Sí. Nos envió dos, uno de humanidades y el de ética. Humanidades. Ay, sí, es que yo cometí, Entonces, me enloquecí. Me, estamos esperando en humanidades. no, 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 Pero no, es no, que no. igual el de humanidades decía que era hasta las 10. Sí, 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 a las 10, pero esperen, es que al otro grupo sí se los mandé re mal. Me enloquecí yo. Y eso es lo que estaba mirando. Y los demás, encima los del otro grupo que estaba en clase casi no me sueltan, mejor dicho. A ver, ustedes, ética, este es el enlace de ética. Reenviar, reenviar mensaje a. mm, ¿Este cuál grupo es? Espera un momento. Al fin entraron fue por el de ética, sí, porque el otro se quedó a las 10 de la mañana. Este es el grupo de ética en máquinas. Listo. ¿Sí? ¿Por qué no copió? Bueno, ¿cómo van, chicos, con su cuento? ¿Ya lo hicieron? ¿Tienen algo que mostrarme? Por el momento no, profe. ¿No? Estamos, ¿Seguros? estamos como quedados. Sí, ¿No lo han señora. hecho? ¿Y ya no es lo que se supone que es para la otra semana? Señora. Por eso, entonces, y si ustedes, ¿qué tal, Profe, yo tengo una pequeña duda. señora? Si, bueno, pues yo digamos que ya tengo mi cuento medio armado, ¿sí? Ujú. Pero pues yo no me basé en ninguna lectura ni en nada, prácticamente. Digamos que todo fue cuestión de la imaginación. Entonces, en ese caso, que no se cite nada o algo así, no hay problema. Em, digamos que no es que haya problema, sino que pues es lo que está pidiendo lo que está pidiendo la qué, lo que está pidiendo la guía. Entonces, uno que hace como cuando está revisando los trabajos, como un checklist. Entonces, revisa pues que lo que ustedes enviaron y lo contrarresta con lo que dice la guía. Entonces la guía dice, básese en tal cosa para hacer para hacer el, el cuento en tal lectura. Si no hay evidencia pues de la lectura o alguna citación de la lectura, muy seguramente, pues entonces no vas a tener puntos. ¿Sí me hago entender? Sí se puede utilizar de algún otro lado, de pronto no necesariamente de mucho me quedó grande, voy a mandar este enlace. No necesariamente no necesariamente de la lectura de plataforma, pero sí se requiere de pronto que haya una cita, ¿sí? Y creo que ahí son enfáticos porque están pidiendo muchas citas, están pidiendo como tomar en cuenta esas referencias y esas bases teóricas, ¿sí? Entonces sí es necesario de pronto
que se peguen la, que se peguen la revisada las lecturas y los referencias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Te queda ya mejor, más claro? Listo, profe, sí, Bueno, señora. ¿sí? Entonces sí es importante siempre como eso tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Entonces ya les voy a compartir. Que esto no se me quiere pegar. Dios mío, llevo 3 horas tratando de pegar esto. Ya. Enviar. Máquina. Electricidad. Ética. Electricidad. Enviar. Bueno, entonces ya hoy vamos a culminar nuestra unidad del día, el día de hoy. Y creo que nos queda el miércoles, como que sería el último espacio por si llegaran a ustedes a mostrarme ese cuento, ojalá que pudieran hacerlo. Entonces, les voy a mostrar ya nuestro último contenido temático. Estoy esperando es que ingresen los otros chicos. Ojalá. ¿Ustedes ya salieron todos de la clase de física que tienen? ¿Es con el profe Ricardo? Porque es que no ingresan todos. ¿Estaban en clase de física? ¿No? Es que la mayoría siempre que tenemos ética entran tarde. Cada 15 días vemos a las 7, después a las 8:30. Pero no se les Así cruza, se ¿cierto? intercambia el horario. Pero no Pues se, digamos en 8 días sí estaríamos antes en una clase, antes de ética. Se o nos sea, cruzaría. se Me les... imagino que son a los de electricidad que se les cruza. mm, bueno, sí, porque no han entrado. Bueno, esperemos a ver. Bueno, ingresemos ya. Bueno, entonces, ¿dónde está aquí? Ética, 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 ética. Habíamos trabajado el miércoles que nos pudimos reunir algo sobre el bien común, ¿cierto? Habíamos dado como unas pequeñas definiciones de eso, ejemplos. Y pues hoy vamos a entrarnos un poquito más en esta temática. Entonces que estoy mostrándoles acá un video en donde les aclara un poquito más esto. Ay, pero esto no es. Y nos dan unos ejemplos que les vamos a prestar un poquito más de atención. Vamos a colocarlos acá. Compartamos pantalla. Listo. Corren malos tiempos para el bien común. La sociedad del individualismo hedonista socava las bases de la vida social y política y los intereses y conveniencias individuales y de unos. Ya. Corren malos tiempos para el bien común. La sociedad del individualismo hedonista socava las bases de la vida social y política y los intereses y conveniencias individuales y de unos pocos se imponen sobre las necesidades del bien común. Para entenderlo mejor, es bueno preguntarse, ¿qué es el bien común?
El bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como seres humanos. Sin embargo, el individualismo no admite nada de esto, porque hace falta aceptar y poner en práctica 4 ideas básicas. 1. El respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda de su reconocimiento práctico. 2. El desarrollo social justo, de forma que se facilite a cada uno lo que necesita para una vida verdaderamente humana. 3. La paz como la estabilidad y la seguridad de un orden social justo. 4. La prioridad de las necesidades de los empobrecidos. Y en una sociedad como la nuestra, donde el interés individual hace perder y debilita la perspectiva del bien común, los empobrecidos son especialmente golpeados y queda debilitada la misma entraña de la democracia. Nuestros sistemas democráticos están en crisis porque han perdido la capacidad de decidir según el bien común. Las respuestas a todos los interrogantes que se plantean en sociedad son examinados según criterios de fuerza electoral o financiera de los grupos que sostienen a los partidos políticos. Esto es una desviación y solo genera desconfianza y apatía en las personas, que cada vez participan menos de la política y se desvanece el espíritu cívico entre la población. La búsqueda del bien común también tiene una dimensión trascendente y, de hecho, para la doctrina social de la Iglesia, el bien común es superior a cualquier otro interés. La democracia presupone que existe en las personas una capacidad para vivir en comunidad, solidaridad, responsabilidad, etc. Pero estas virtudes o valores no crecen en el vacío ni brotan del suelo. ¿De dónde vienen entonces? Si queremos que existan ciudadanos responsables y participativos, promotores de la igualdad, la libertad y la justicia, ¿cómo los educamos en estos valores y actitudes? Todos los individuos y grupos tienen el deber de prestar su colaboración personal al bien común, de donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás. ¿Listo? ¿Qué podemos entonces destacar de este video? ¿Qué elementos ven según lo que también trabajamos el miércoles? Los escucho, no todos. Qué pena, profe, yo acabo de unirme a la reunión, no alcanzo a ver el video. No, tranquilo, quiero los que estaban ahí. A ver, Acabé de entrar a que está la clase. ok. Alejandra también. Los demás que ya estaban. Andrés, David, que tú ya estabas. Señora profe, es que estoy aquí ¿Qué en el podemos trabajo. destacar? ¿Estás en el No, trabajo? pues, sí, me toca ahí y cuando pueda conectarme. Bueno, pero ¿viste el video? No lo alcancé a ver. Y Andrés, Luis. Profe, pues podemos evidenciar en el video que pues, la idea principal siempre del bien común es que sea todo como equitativo, ¿cierto? Ujú. Todas las personas. Un sistema social equitativo y, y digamos que ahí nos mostraban como cuatro puntos que se deben tener en cuenta, ¿no?
la Sí. igualdad y no me acuerdo las otras, profe. Bueno, y la igualdad, ¿con qué valor de pronto lo podríamos traducir? De pronto con la justicia, ¿sí? Bueno, aquí nos nombran unos diferentes tipos de valores como la equidad, la justicia, el respeto, porque el bien común, pues parte, primero, hay una particularidad para cada uno de nosotros como individuos que se transpone a un beneficio particular y un beneficio colectivo. Entonces, al ver que varios, pues, requieren del mismo, pues, a veces por eso es que prima a veces un poco el bien común. Digamos, uno no está en acuerdo con alguna situación, pero los demás sí, los demás son más de uno, los demás son 4 o 5 contra uno, pues prima bien el bien común, ¿sí? A veces podría ser un tanto injusto con la persona que no está de acuerdo, pero pues siempre se ha tratado como de complacer a la mayoría sobre la minoría. Y cuando se hacen esas de pronto esas revueltas de entre la minoría y la mayoría, es cuando desafortunadamente pues a veces pasan hechos violentos porque las minorías se sienten inferiores, se sienten que no están siendo protegidas, pero han habido casos en que de pronto las minorías han podido ganar y solventar a la mayoría como con lucha, con mucho esfuerzo, por decir algo. El caso de la comunidad LGTBI. Digamos que estadísticamente, pues no tengo en este momento presente que mundialmente el grupo cómo está elevado, pero digamos, haciendo un barrido general, pues uno primaría que habría un pronto de población más heterosexual que homosexual. Entonces, al comienzo se vería ese grupo un poco como en minoría, pero fíjese que ellos han ido progresando, luchando y han cabido en un espacio donde los han sabido escuchar, donde han podido pelear por lo que han querido y han ganado, ¿sí? Han triunfado, han incluso aceptado que los incluyan en un sistema de salud, que los incluyan o que tengan los mismos derechos al casarse. Ahorita están tratando de adopciones, ¿sí? Entonces es un grupo, digamos, pequeño que ha podido, digamos, transformar sobre el bien supuestamente común que vendría siendo el general, ¿sí? Entonces, esto es algo como de unos ejemplos que no siempre, de pronto a veces el bien común es el que tiene que primar o el que tiene que sobresalir. Hago un paréntesis chiquito. Aquí ya entraron los de electricidad, Sí, profe, sí, ¿sí? señora. Ustedes no han presentado control de lectura, ¿cierto? Pues, profe, no, o sea, no entiendo, ¿es una actividad que está en la No, plataforma no, no, o...? no, 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 no. Me Ah, refiero, ustedes son los, el sábado pasado no, ustedes ingresan cada 15 días, ¿cierto? sí, señora. No, pues nosotros tenemos clase cada 8 Ah, días. cada 8 días. Ah, sí, 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 no, no, Sí. entonces estoy confundida con otro grupo. No, bueno, entonces no hay problema. Ya Ah, hicieron el control. Nosotros el sábado pasado hicimos un control de lectura, ¿sí? sí, Ustedes señora. participaron en ese, ¿sí? Sí, Sí, señora. señora, Ah, profe. listo. Ah, bueno, entonces no hay problema. Bueno, Bueno, continúo aquí. Bueno, entonces, em, vamos a describir un poco más desde la filosofía el bien común. Entonces, el bien común desde la filosofía es aquello que se ha compartido por el beneficio para todos los miembros de una comunidad, en sentido general, no solo físico o económico, ¿sí? Entonces, es un bien que aparentemente pues suena atractivo para toda una comunidad. Lo que pasa y lo que debemos de pronto identificar es qué será bien, ¿cierto?
porque a veces nosotros, la definición de bien es un poco ambigua, es un poco abierta, y de pronto para lo que pueda ser bien para unos, para otros no, ¿cierto? Es un poco sugestionada la palabra bien, em, pues digamos que para unos pueda ser una cosa bien planteada, para otros tal vez no. Entonces, como por ejemplo, la tala de árboles, algunos pues viven de eso, ¿para qué? Para hacerles lápices, cuadernos, bueno, cosas que se puedan hacer con el tallo de estos árboles, pero para otros no, para otros puede ser mal para el medio ambiente, se está perdiendo un recurso, ¿sí? Entonces, y ahí es donde van a empezar a debatir siempre ese grupo, ¿sí? Entonces la palabra bien, a veces hay que saberla, saber desde qué óptica se está mirando, ¿sí? Y todos de pronto en algún momento pues pueden tener la razón. Entonces, el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales todos los seres humanos, las familias y los colectivos pueden lograr con mayor plenitud esa facilidad para su propia perfección. En esta concepción, entonces, pues miramos que el bien común no podría o ser la suma pues de los bienes de cada uno, de los miembros de pronto de una familia o de una sociedad, ya que este bien es indivisible y solo la colaboración de todos puede ser alcanzarlo o aumentarlo y protegerlo. Entonces, el bien común vendría siendo un poco más ya como apartado. El bien común tendríamos que mirarlo pues desde qué manera realmente sería atractivo para cada persona o no. Y a veces ese bien que tanto puede dañar al otro. Les ponía entonces el caso de las parejas homosexuales. Eh, si quisieran adoptar, ¿sí? Entonces, bien, pues porque ellas dirían, bueno, yo puedo tener o el derecho a criar un hijo, pero el hijo, ¿será que sí quisiera hacer eso? ¿Será que él sí quisiera que ser adoptado por una familia así? Más cuando de pronto es un bebé que no tiene la opción de elegir, ¿sí? Entonces, sí me hago entender. ¿Qué más ejemplos ustedes creen que podemos tomar de ese tipo de bien? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo Pues, tengo pues, uno que sí, también debe ser, Sí, ¿no? Se supone que es como una necesidad básica. Por ejemplo, la gente de La Guajira, un ejemplo. sí, señor. Muchas de esas personas no tienen acceso a alcantarillado, acueducto y el servicio de electricidad. Se supone que es una necesidad básica que nosotros como personas tenemos como derecho y se Ujú, supone que la nación también tiene la obligación de hacer llegar estos recursos a todos los lugares. sí. Entonces, ese también sería para mí una especie de ejemplo de bien común. Pues se supone que los que se van a ver beneficiados va a ser la comunidad general, no una sola persona. Ujú. Y Y obviamente, pues pues al proteger eso, pues implícitamente las personas que hagan eso se verían hasta bien vistas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Si un político llegara a colocarle agua a La Guajira, imagínese cuántos puntos no tendría. ¿Mm? Implícitamente a veces por el bien común, pues podría, digamos, obtener otros beneficios. Pero obviamente el bien vendría siendo para estas personas que no tendrían este recurso. ¿Mm? El de la salud, por ejemplo, allá tampoco no se maneja mucho o la salud es muy limitada. ¿Mm? ¿Tú ibas a hablar? ¿Alguien iba a hablar aparte? ¿Quién iba a hablar ahorita? yo, profe, no, pero era algo así parecido, lo que comentaba ¿Sí? la compañera acerca de Coméntalo. que
pues es acerca de eso, de los servicios públicos, ¿no? Que hay Ujú, mucha gente que de pronto no tiene acceso a los más básicos, que son pues el agua, el alcantarillado, la energía. Entonces, que pues que pensaría yo que de pronto en este país está muy limitado digamos lo que se veía ahorita en el video, ¿no? Lo que alcancé a escuchar ujú. sobre la igualdad y la equidad, ¿no? Se supone que es un bien que a nosotros como, pues, como ciudadanos, como colombianos, nos debería tocar a todos por igual, ¿no? Y vemos lo que mencionaba la compañera, que es en algunas partes alejadas, pues, eh, hace falta ese recurso, ¿no? Entonces que ese bien, digamos, en ese sentido no se vería como un bien común, sino, digámoslo así, es para algunos. Entonces me parece que es una falla ahí que existe y que ha existido por mucho tiempo y que no sabemos hasta cuándo solucionen ese problema, ¿no? Sí, claro que es, y mirándolo pues también desde la equidad, desde la justicia, de que todos pues merecemos ese recurso, por lo menos tener agua, los servicios básicos. Y si ahorita se den cuenta, a veces la emergencia hizo que muchas personas que no tenían agua, pues se les diera. O sea, como que vemos a veces que ni siquiera es por un recibo, sino porque como que vemos la situación y como ya es para todos, porque si no todos no nos hacemos uso de bañarnos las manos, de asearnos, pues muy seguramente pues vamos a perjudicar a los demás. ¿M? Desafortunadamente se tuvo que presentar esta situación para caer en cuenta y, y poder hacer algo, pero ojalá que pues el agua fuera para todos. Es que el agua debería en sí, obvio que por lo que es potable, por lo que supuestamente le hacen tratamiento y demás, ese es el servicio que se cobra, ¿no? Pero pues el agua debería ser para todos, ¿no? Debería ser un bien gratuito. ¿M? El agua es número uno e indispensable para cada ser humano, no solo para el aseo, para consumirlo, para como medicina. Tomar agua es fundamental. Entonces a veces uno lo ve como desde la parte, desde el valor económico, claro, por el servicio que prestan, por las conexiones, por las tuberías, bueno, pero el agua debería ser uno de los servicios hasta un poco más económicos y llevarlo pues a poblaciones que realmente que son las que más necesitan de esto y que se tuvo que presentar esta emergencia para que pues todos tuvieran agua. Si no se hubiera presentado muy seguramente pues todos hubieran seguido igual. Y aquí se ve el bien común, ¿por qué? Porque si no ellos no todos estamos en esa tónica de aseo, pues nos estamos perjudicando pues todos, ¿no? Entonces, pues es un poco egoísta de cierta manera que se les dio el agua solo como por hagan aseo, lávense, utilícenla, pero ya después cuando aparentemente todo cambie, pues me imagino nuevamente, pum, se la corta, ¿cierto? Que no debería ser así. Bueno, hay distintos pensadores que definen el pensamiento o la filosofía del bien común. Uno de ellos es el pensamiento de Maritain. Él es un filósofo británico, digamos que más hacia, de los pocos que van hacia al catolicismo. Tiene unos conceptos claves pues, de cómo definir el bien común. Él más lo mira como y reseña mucho a Aristóteles, pues nos enseña incluso que el orden matemático, por decir algo, como por dar un ejemplo, que 6 es algo más que 3 y más y más que el número 3, es decir, que el número 6 viene vigencia propia e independiente de los sumandos. Claro, por lo que está dividido. Si uno suma 3 y 3, vendría siendo el 6. E incluso puede ser resultado de otros diferentes. Y a su vez puede combinarse con entidad propia en la serie de los números, en cifras de valor absoluto y en el relativo. Entonces, nos dice que esto más bien lo va relacionando, que cada persona es un ser individual
que es un concepto respetado a toda la comunidad, que por tener, digamos, un número y que viene otra persona y que viene otra persona y que viene otra persona y que en cada momento el mundo va teniendo más y más personas, no es solamente el número de personas, sino qué aporte le va a traer a la sociedad o qué desgaste le va a traer a la sociedad. Desafortunadamente, a veces dicen que el crecimiento de la población también no trae tantos beneficios. Se ha escuchado también teorías ahorita, por lo menos con la emergencia sanitaria, que no solamente pues esto sucedió por comer animales exóticos como el murciélago y eso, sino que aparentemente lo hacen por un bien común. ¿Y el bien común cuál es? Como extinguir un poco la raza humana, porque nos estamos oportunamente atacando todos y ya no hay espacio para tanta gente. Entonces, supuestamente, esta es otra de las cosas que pues bien pues no se han comprobado. Son potencias mundiales, como Estados Unidos, como China, que crean aparentemente estos virus y los expanden por la humanidad con el fin de controlar la humanidad. Entonces, hacer un control social un poco más disimulado, no matando directamente con un arma, sino con un virus que se va expandiendo mundialmente y así van eliminando gente, para aparentemente tener un bien común que es privilegiar a algunos, darles la oportunidad al que se salve de continuar con su vida y a los otros pues que vayan desalojando porque el planeta no alcanza, ¿sí? Entonces, a veces son ideas de bien común que no, digamos que si lo comparamos con la moral o ética no estaría bien visto, ¿sí? Porque lo estamos haciendo sobre la vida de otros y al multiplicarnos y sumar y ir uno por uno, pues estamos teniendo sí vidas que es importante, pero a su vez eso nos está costando, el tener más y más. Desafortunadamente se crean este tipo de potencias y lo que hacen pues es extinguir a la raza humana. Eso pues es lo que dice, ¿no? Son algunas de las teorías. Otra pues obviamente que es la del murciélago, ¿sí? En sí cada cosa se ha desplegado y al fin y al cabo pues en sí el objetivo es ese, ¿no? Ir reduciendo la raza humana aparentemente por el bien común. Bueno, entonces, hay elementos pues, que rigen y estructuras que tienen un poco más definidas estas características del bien común y son las siguientes. Entonces, son 4 elementos que constituyen el bien común. El primer elemento son las condiciones sociales de paz y de justicia. Entonces, y libertad. El segundo, un conjunto de bienes materiales, educativos y éticos. El tercero, la equidad en el reparto de los bienes. Y el cuarto, una adecuada organización social. Entonces, el bienestar social, el bienestar educativo, el de la libertad, el de la justicia y el de la paz, pues va como según el desarrollo y en resumen de todos los deberes sociales. Entonces, ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos interesantes particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: el alimento, el vestido, la salud, el trabajo, la educación y la cultura. Una información adecuada, el derecho a fundar o a formar una familia. Entonces, estas características de bien común es uno de los principales o de los principios que rigen la vida social que es preciso tener siempre presente. Es también uno de los conceptos más desgastados y ambiguos, pues se le confunde con bienestar o calidad de vida, visión amplia de bienestar. Pero estos conceptos centran en fin de la sociedad en el individuo autónomo
y nada tienen que ver con el concepto de bien común. Entonces, hay un autor que es Santo Tomás de Aquino y él nos dice que el bien común no puede sobrepasar por ningún otro bien. Entonces, el bien común no quiere decir, él no está de acuerdo con que haya mayorías ni minorías. Para Santo Tomás de Aquino, el bien común debe ser exactamente para todos, que si mi bien no debe perjudicar a nadie, que si yo eh, compro una casa y daño de pronto algún, digamos, resguardo indígena o alguna parte del ecosistema por haber elaborado eso, pues eso quiere decir para él que eso no vendría siendo bien común porque estoy afectando al otro, ¿sí? Que cuando mi felicidad sea una sola, pero que no sea la infelicidad para el otro, ¿sí? Entonces, qué bien común vendría siendo realmente cuando se hace totalmente el bien para todos y no beneficiarlos. Entonces, él no llama ni de minorías ni de mayorías, sino que el bien común debería ser un bien que sea para todos, como ustedes mismos han puesto el ejemplo del agua y de los servicios. Es un bien que debería ser absolutamente para todo el mundo, ¿sí? No beneficiando a algunos, no beneficiando a otros, que el Estado debería proporcionar a aquellos que de pronto no puedan tener esto, pues darles la oportunidad de tenerlo y así se favorecería el bien para toda la comunidad, no favoreciendo a algunos, no quitándole ni pleitesía a unos o favoreciendo a otros. Bueno, entonces, esto es un poco más como de teoría y de filosofía acerca pues de esto que es el bien común. Vendría entonces algo que habíamos trabajado el miércoles, que ya es el bien individual. Entonces, el bien individual no se debe sobrepasar o no se debe eh, anteponer pues ante el bien común. Mm, entre desafortunadamente o bueno, o para la sociedad, el bien común debe sobresalir primero que el mismo bien individual. Entonces, si alguien pone o entrapone un bien individual por encima del bien común, pues va muy seguramente a chocar o a tener algún inconveniente como cuando se plantea. Bueno, entonces vamos a ver acá algo sobre el bien individual. Entonces, el bien individual lo plantean desde Aristóteles como la manera que nosotros vemos y percibimos el mundo y cumplimos nuestros sueños y nuestras metas, siempre y cuando no sobresalgamos o no interpongamos nuestra voluntad por encima de otros. Un beneficio de bien individual también sería trabajar por la misma sociedad. Hay personas que su bienestar individual o su satisfacción vienen siendo el servicio, el altruismo, el poder ayudar al otro, el poder subsistir al otro. Ese vendría siendo también un bien individual, pero que puede construir tejido humano, ¿sí? Entonces, si mi alegría o mi pasión de pronto es la solidaridad, ayudar al bienestar de los demás, ¿sí? No solo hago mi bien individual, que es lo que me gusta, sino a su vez también estoy contribuyendo al bien común, que es colaborar, con algo que de pronto se necesita. Ay, perdón, 2 segundos. Bueno, no sé qué ustedes ejemplos puedan darme del bien individual, de pronto
que a su vez se relacione con el bien común. Los escucho. Del bien individual. ¿Qué ejemplos podemos dar de pronto de un bien individual que de pronto a su vez se convierta en bien común? Un trabajo puede ser también. Un trabajo como. Digamos, un trabajo me puede beneficiar a mí. ¿Qué sé yo? Yo soy una ingeniera, tengo un trabajo X, no sé, saqué alguna concesión, no sé cómo se le dice, cuál será el término ahí, Sí, licitación, bueno, una algo así, qué licitación, sé por yo, con supuesto. la alcaldía. Vamos a suponer con la alcaldía y no lo quieren hacer posible porque va a beneficiar a cierto grupo de personas, pero yo podría, digamos, con las, ¿cómo decirlo ahí? Con las responsabilidades, bueno, no sé, que tenga mucho poder ahí en ese contrato y beneficie a los demás. Podría ser, ¿no? O sea, un bien individual para mí porque me beneficia el trabajo, pero puedo beneficiar a la comunidad también. Sí, sí, sí podría, digamos, o yo poder hacer, no sé, soy ingeniero, una casa, bueno, no sé, y allí mismo, no sé, poder crear una fundación o algo para colaborar. Puedo tener mi propiedad que es mía, ¿cierto? Y que me va a generar dinero, pero a la vez puedo estar colaborando a alguien, ¿sí? A algún grupo. ¿M? Eso también podría ser. Desafortunadamente o obrar desinteresadamente en función del bien común es un tanto difícil porque en primer lugar casi todos preferimos ocuparnos de nuestro propio bien, ¿sí? A veces primero como que pensamos en nosotros y después los demás. Digamos que en teoría cuando uno habla de autoestima, pues si uno debe primero quererse uno mismo, pues para poderse querer a los demás. Pero pues cuando estamos hablando de beneficios o de ayudar al otro, a veces preferimos primero nosotros que el resto. O que si yo tengo un trabajo y sé que de pronto mi compañera es mucho mejor que yo, pero me lo están dando a mí sin yo tenerle que decir a la otra, pues obvio que me quedo callada y prefiero que a mí me contraten antes de decirle a mi compañera que sé que está mucho más capacitada y que puede aportar hasta de pronto mejores cosas que yo. Entonces, a veces desafortunadamente, pues uno piensa es más con esa razón que con los beneficios que podía de pronto implementar esa persona a un trabajo, a una organización. ¿Sí? Entonces, a veces ocuparse de sí mismo no es egoísmo, es responsabilidad y es también una manera de beneficiar el bien común al liberar a la sociedad de una carga, pero sin olvidar a los otros y afectar con una actitud egocéntrica su crecimiento y su desarrollo. El cuerpo humano no podría sobrevivir si a algún órgano se le ocurriera realizar una función sin tener en cuenta la totalidad del organismo. Entonces, el corazón es nuestro órgano principal, pero él no puede trabajar solito. Si nos hace falta de pronto alguna parte de nuestro cerebro, tenemos una parte, un lóbulo afectado, muy seguramente pues algo no, o nos va a afectar o no vamos a poder sobrevivir, o si tenemos corazón pero no tenemos cerebro, pues la misma cosa, no puede, o tenemos cerebro pero no tenemos corazón, entonces no podríamos sobrevivir tenemos cerebro y tenemos corazón, pero nos está fallando el pulmón, no podemos respirar, pues ¿no? Todo tiene que ir en su conjunto. Los seres humanos no podrían subsistir si la vida vegetal se extinguiera, porque necesitamos o porque necesitan para respirar el oxígeno que las proporciona las plantas, que a su vez viven que a su vez pues se sientan en el anhídrido carbónico que exhalan las personas.
A una hormiguita, como por darles otro ejemplo, jamás se le ocurriría hacer otra cosa que no fuera lo que sus instintos le ordenan, porque de su comportamiento puede depender todo el nido. Lo mismo las abejas que tanto matamos. Las abejas y otros insectos que viven en colmenas muy organizadas. Una abejita siempre nos ayuda a, no solo por su miel, sino para mantener un ecosistema. ¿M? El polen permite que las plantas se crezcan, se sigan desarrollando, les permite oxígeno a, a nuestro planeta. Todo está tan interrelacionado que para pensar en una forma individual en el mundo animal y vegetal es imposible. Digamos que si lo vemos de una forma un poco religiosa, eh, si vemos que o creemos que existe un Dios, todo pues está como que perfecto, ¿sí? Y si lo vemos desde una parte científica, también todo está en función de que las cosas se tengan que manejar como deberían ser. Digamos que todo hay un orden. Por eso se creó el hombre y se creó la mujer independientemente de donde creamos que vengan. Porque si no existiera una mujer, no se pudieran tener hijos, y si no existiera un hombre, pues la mujer tampoco podría tener esos hijos. ¿Sí? Por más que nosotros de pronto queramos estar con otra persona de nuestro mismo género, de nuestro mismo sexo, tampoco podríamos, no hay ni siquiera la ciencia ha podido llegar a esto. Se hacen otros métodos y otras cosas, pero siempre se ha necesitado de un hombre y de una mujer, bien sea que así sea una inseminación, pero de todas formas tuvo que haber un hombre que proporcionó. ¿Mm? Entonces, las cosas han sido como tan perfectas, lo que pasa es que nosotros mismos hemos querido darles otro orden u otra manera de llevarlas. La cosa es que a veces se complica, ¿sí? Y ahí volvemos con el tema del bien común, que de pronto nos llevamos o nos arrastramos por delante. Sin embargo, pues entonces los seres humanos se debaten en la permanente polaridad, ser para uno o ser para el otro. ¿M? La pregunta es, ¿puede una sociedad humana estar sana y sobrevivir con tantas personas que piensan individualmente sin tener en cuenta a los otros? ¿Ustedes qué piensan? ¿M? ¿Podemos tener una sociedad humana y estar sana y sobrevivir con tantas personas que piensan individualmente sin tener en cuenta a los otros? No, profe, es muy difícil. Porque es muy difícil. Pues porque nada más con esto que se está viviendo ahora, de la pandemia y todo esto, Ujú. uno se da cuenta de tantas cosas. O sea, lo que hablamos ahorita, tuvo que haber pasado esto para uno darse cuenta de que realmente nosotros los seres humanos estamos viviendo de manera muy egoísta, ¿no? Porque un ejemplo que a mí me parece y que me pareció algo terrible fue esto de que se inventaron del día sin IVA. Ahí nos Ujú. hemos dado cuenta de lo que pasó ahora, que están mostrando por redes, por noticias, lo que pasó, por ejemplo, en esos almacenes de cadena. La gente, empezando porque estamos en una crisis terrible económica, pero sí tuvieron el dinero para ir y comprar sus electrodomésticos, bueno, en fin. Ellos pensaron en su bien, en el bien de, bueno, voy a ganarme, a ahorrarme unos pesos y voy a comprar, bueno, lo que hayan ido a comprar. Pero no pensaron en el mal que están haciendo porque la aglomeración de gente fue terrible. Ujú. Entonces ellos en ningún momento pensaron en, si yo, bueno, hoy me contagio y vuelvo a mi casa con el virus y eso. Ellos no lo pensaron, ellos pensaron en ir únicamente a comprar sus cosas y ahorrarse unos pesos. Entonces pensaron en su bien, digámoslo, en su bien individual, pero nunca pensaron en el daño que están haciendo. Y solo por ahorrarse, pues, en este caso unos pesos, la plata, pues la plata se consigue en cualquier momento, pero la salud de los demás, nunca. Ujú. Entonces nunca pensaron en eso. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la manera tan egoísta como el ser humano piensa, ¿no? Sí, claro, y que al fin y al cabo ni siquiera fue bien para ellos mismos porque tengo entendido que eso solo se hacía o con tarjeta de crédito o con débito y generalmente pues se usó la de crédito. Entonces, si estaba, la idea era yo reducir costos y llevarlo a algo más barato, se la van a cobrar por derecha, ¿no? Porque el crédito de las tarjetas, según
su tasa de interés, pues va subiendo, ¿no? Y ahí le cobran el televisor o hasta más. ¿M? Sí, claro, sí, Entonces eso, solo pensamos en un concepto, por llamarlo así, de necesidad, pero ¿será que si era necesario? La necesidad dónde es importante, ¿es más necesario el televisor que vivir? ¿O será que el televisor me va a servir para sobrevivir? Me va a quitar de pronto una posible enfermedad. Ahorita ya en menos de 15 días, ya la otra semana me imagino que se verán los reportes en sí de qué pasó con ese día sin IVA, ¿m? Porque como más o menos se demora el virus en 15 días en dar luz, en 15 días, ya la otra semana vendríamos ya sabiendo qué pasó con ese día, ¿sí? Claro, entonces se dañó todo, el bien común, pues digamos que se favoreció al grupo del comercio, pero a la humanidad entera, eh, pues no, creo que se pensó más en un bien común, llamándolo por minorías, porque fue una minoría por llamarlo, es más minoría el comercio que la humanidad. Entonces ahí se da cuenta que, que la humanidad quedó por debajo de las cosas, ¿sí? Si lo pensamos de esa manera, que estamos más por lo material que por nuestra misma vida, ¿sí? Porque se supone que si lo miramos, la humanidad sería la mayoría, ¿sí? Si lo catalogamos por grupos, la humanidad vendría siendo el grupo de la mayoría y la minoría vendría siendo el comercio, pero vean que el comercio ganó sobre la mayoría que fue la gente. ¿Mm? Pues vamos a ver de qué manera y tanto pudo afectarnos esto. Esto puede hasta llegarnos a que vuelvan y digan, se cierra todo, y muy seguramente va por ahí, ¿sí? Al darse tantas cosas, muy seguramente van a decir otra vez todos encerrados. ¿Y de qué sentido tiene? O sea, yo digo, ¿para qué sirve otra vez encerrarnos y vuelvan a iniciarnos y vuelven a iniciarnos y después nos dicen en 15 días vuelvan y salgan, vuelvan y salgan, ¿sí? Entonces, es más de ese cuidado que debemos notar. Venga de donde venga, el virus no es mentira, no es algo ya eh, em, que se esté como cohibiendo a las personas de algo, sino simplemente es algo que ya debemos empezar a convivir, que van a venir de pronto ahorita fechas importantes y vamos a mirar cómo vamos a aprender a manejar eso, fechas como Halloween, fechas como el amor y la amistad, fechas como Navidad, ¿sí? Vamos a mirar cómo la gente socialmente aprende a vivir con eso, porque hasta que no nos salga una vacuna o algo que detenga a este virus, desafortunadamente, pues vamos a mirar cómo ese bien común que es la humanidad se va a aportar por los otros. ¿M? Bueno, entonces otra pregunta podría ser, ¿puede entonces continuar viviendo un ser humano si todo su alrededor muere? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Podría continuar viviendo un ser humano si todo su alrededor muere? ¿O quién es un ser humano separado de su entorno? ¿Será que sí? ¿Será que sí podemos vivir si todos nos mueren? ¿O qué seremos nosotros separados de nuestro entorno? Sí, sí podríamos. ¿Sí? ¿Sí podríamos vivir si todo moriría? Sí, pues es que realmente nosotros los seres humanos estamos diseñados para adecuarnos al medio. Entonces, si no existiera, digamos que más gente o, bueno, qué sé yo, nosotros nos adaptaríamos para buscar las formas y demás elementos y herramientas para volver pues, para subsistir, ¿no? Porque, pues, para eso estamos diseñados, para sobrevivir, subsistir, adaptarnos al medio, Pero ¿cómo, realizar cómo cambios. podríamos vivir sin agua? Digamos con las cosas básicas, con el agua.
Bueno, digamos que la luz la podríamos hacer, pero sobre todo el agua, Bueno, sí, digamos que hacer agua sí difícil, ¿sí? pero sí podríamos buscar los medios para encontrarla, ¿sí? Suponiendo que encontremos agua esté contaminada, también tendríamos los medios para poderla, digamos que filtrar. Digamos que a través de los años y de la historia y de todo eso, tendríamos que volver a retomar esas, como esas técnicas antiguas de sobrevivencia y ¿Mm? Entonces, de, digamos, más bien pues lo que la pregunta nos está diciendo es eso, si todo alrededor muere, no hay nada, ni dañado, muere, tal vez sería un poco más difícil, ¿sí? Porque digamos que antiguamente la humanidad sí pudo sobrevivir, pero porque habían cosas básicas y esenciales, ¿cierto? El fuego lo sí. hacían de los árboles, se calentaban y así, habían pescados, los ríos estaban limpios, entonces uno podía coger con plena seguridad cazar algún animal, ¿cierto? Algún pescadito, algún, no sé, zorro, algún animal selvático. Pero si todo muere, todo muere y solo queda un ser humano viviendo, o dos o tres, o inclusive la misma humanidad, pero las cosas básicas, las que es lo que nos dice que eso alrededor mueren, pues tal vez materiales podríamos hacerlas, ¿cierto? Pero cosas tan sencillas como el agua, como recoger los árboles, ¿cierto? Que nos ayudan mucho, morirían. Tal vez sería un poco más difícil, ¿cierto? Porque sin las cosas básicas que es en nuestro alrededor, sí podríamos de pronto contribuir y hacer otro tipo de cosas, pero de pronto esenciales como lo es el agua sería un tanto más difícil, pensaría. No sé qué piensan los demás. Pues yo diría que no, profe, la persona no podría vivir porque igualmente en el momento, como su merced dice, si no hay nada, o sea, todo está muerto. Veamos, por ejemplo, en las plantas. Si no hay plantas, no hay oxígeno. Y la persona, si no tiene oxígeno, pues en el instante va a morir, ¿no? Entonces, no podría sobrevivir. Claro. Ok, bueno, listo. Entonces digamos que sí, podríamos sobrevivir siempre y cuando nuestras cosas básicas no murieran, ¿sí? Se nos pueden ir ahí sí los televisores, se nos pueden ir todo, internet, volver realmente a lo netamente humano, celulares, comunicación cero, podríamos con eso sí sobrevivir y reinventarnos, volver a hacer otras cosas, pero con lo básico, con las cosas que son primordiales, necesarias, como el agua, como la misma naturaleza, no podrían. Recuerden que nos había el ejemplo de que todos los animales y todo está interrelacionado para que el mundo, tanto animal como humano, se, se, se desarrollen de una manera que contribuyan al uno al otro. Si no existieran tampoco los animalitos como las abejas, el oxígeno, todo eso sería un poco más difícil de sobrellevar, si no existiera de pronto las vaquitas que nos dan la leche, ¿sí? Cosas que los seres humanos necesitamos, como la carne, como las plantas, que las plantas también nos dan las frutas, ¿sí? Cosas que se necesita, ¿qué tal todos los días comiendo solo cosas de papas fritas? No, ni siquiera porque las papas fritas vienen de las mismas papas. Cosas más dulces, solo dulces, solo, eh, em, solo pan, cosas que engordarían y que nos dañarían de verdad nuestro sistema, pues tampoco existiríamos, ¿sí? Si no existieran las fruticas que por lo menos alivian, si no existiera em, los jugos naturales, cosas de este estilo, pues solo es comer y comer, sí sobreviviríamos por un tiempo, pero al fin y al cabo el ser humano también moriría de algún tipo de enfermedad, de alguna diabetes, de colesterol, si fuera solo grasas, ¿sí? Entonces, de todo se necesita y hace parte pues el planeta en esta función.
Entonces, la vida de cualquier órgano del cuerpo tiene la función de desarrollar su propia existencia y colaborar con el funcionamiento de los demás órganos para cumplir un propósito individual y a la vez común, mantener su salud y su vida y la del propio organismo. Si no fuera así, no estaríamos vivos, sino muertos, porque nuestra existencia es posible gracias al conjunto de órganos que cumple con la función con el mismo objetivo común. Los órganos forman parte de nuestro cuerpo y nosotros formamos parte de una pareja, de una familia, de una sociedad, de un equipo de trabajo, de una institución. Sin embargo, la mayoría de las veces olvidamos esto y creemos tener el derecho de actuar individualmente sin tener en cuenta a los otros. Entonces las personas o nosotros luchamos por esos derechos y olvidamos nuestros deberes cuando los deberes deberían estar en primer lugar, por solamente el que cumple con sus obligaciones puede pretender tener derechos y poder tener un bien individual, ¿cierto? Entonces, el bien individual está siempre un poco forjado, si lo vemos de una óptica, siempre intentando también desde el punto de vista del bien común, ¿sí? Pensamos siempre en nosotros, pero ese nosotros también trae que para yo poder sobrevivir necesito también del otro, ¿sí? A veces uno cree que uno solo puede y uno solo debe y a veces ese otro es importante. Uno quiere dárselas a veces de artista y que puede todo solo, pero también necesita de la compañía de otra persona o ni siquiera persona, de algo para poder siempre poder suplir. Si no tuviéramos la tecnología que la hicieron otros, muy seguramente nosotros no estaríamos aquí. Si nadie hubiera creado un computador, si nadie se le hubiera ocurrido de pronto empezar a crear tecnologías y crear plataformas como el Internet, muy seguramente pues esto que nos está pasando nos hubiera dicho, toca suspender y esperar hasta que podamos o hacer a la antigua, como antes era la educación a distancia, de carticas y enviarnos carticas y traer carticas, sería un poco más difícil, ¿sí? Entonces, la conclusión que para llegar a un bien individual, siempre pues se necesita poder del otro, ¿sí? Entonces, del bien común. Si yo quiero algo, pues muy seguramente voy a de antemano estar relacionado indirectamente pues con el otro y que ojalá pues sea que coincida más o menos con lo que mi objetivo o con lo que yo me tengo trazado. Entonces, en este orden de ideas, pues ya mirando desde ética, desde la moral, desde las características y los principios que definen a la ética y ahora pues con esta temática del bien común, pues ya culminamos nuestra primera unidad. Vendríamos ya a trabajar la unidad número 2, que ya nos va a hablar un poco más sobre los valores que nos han enseñado desde casa, sobre los valores que hemos inculcado desde una sociedad, desde la universidad, desde el colegio, desde nuestros amigos. Ya viene un tema un poco más desglosado sobre esto. Entonces, no sé si tengan preguntas. Si no, pues damos paso y terminaríamos esta en la unidad y comenzaríamos el miércoles haríamos un ejercicio práctico o algo más, una temática más cortica y comenzaríamos ya el próximo 4 de julio nuestra unidad 2 y entregar la actividad. ¿Preguntas, chicos? No, señora profe. ¿Todo claro?
Listo, chicos, entonces terminaríamos con esto. Y, señor. Luis, ¿ibas a decir algo? ¿No? No, señora. Ok, No, señora, todo claro. listo. Entonces, nos veríamos el miércoles, ¿cierto? Sí, el miércoles. Y el sábado empezaremos nuestra actividad. Ojalá que el miércoles, chicos, como todos los días les digo, tráiganme en algún soporte o algo para poderlo revisar. Y si no, pues ya lo enviarían así, el trabajo. ¿Listo? De nuestra Listo, primera profe. unidad. Listo, Listo, chicos. profe. Entonces, que tengan muy buen día, buen resto y buen fin de semana. Que descansen entonces. Listo, profe, Gracias, igualmente. profe. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Gracias.